Y si ustedes logran dominar este tema de hoy, entonces se les va a hacer más fácil no solo ser médico, sino fisiopatología para el próximo semestre, cuando se los van a mezclar con renal y con gastro que lo acaban de ver, que no sea un solo tema, sino todo mezclado. Si entienden las cosas hoy bien, lo vamos a lograr, ¿ok? Entonces, ¿qué saben ustedes del páncreas? ¿Qué saben del páncreas? Les toca a ellos, no, a todos les toca. Si no me responde alguien, voy a llamar a Fabricio en 3, 2. Es un órgano que tiene una porción. A ver, te salvaron. ¿Es un órgano que tiene? Una porción que secreta. O sea, una porción que tiene una secreción endocrina, una porción que una secreción exocrina. Exacto. Y la exocrina predomina sobre la endocrina. La exocrina predomina sobre la endocrina. Bueno, No me gusta yo- mucho eso. No me gusta mucho eso porque ninguna predomina sobre la otra, ¿ok? Cuando un paciente, no, que el páncreas endocrino, sea los islotes de Langerhans, estén en menor cantidad que el resto de la glándula, no significa que sean menores ni significa que sean, que secreten menos cosas, ¿ok? De hecho, un paciente que le dé una pancreatitis que sea aguda o crónica, pero que sea fulminante y prácticamente todo el páncreas se dañe, créeme que va a tener más problemas controlando la parte endocrina que controlando la parte exocrina, ¿ok? Entonces, eso no me gustó, pero sí, es un órgano, ¿verdad? Que está ubicado en ¿dónde? En la cavidad abdominal, en íntima relación ¿con quién? Con el duodeno, ¿verdad? Y que tiene dos partes, por decirlo de alguna manera. Una parte exocrina, que me va a secretar todas estas cosas que les acaban de preguntar en el parcial, ¿verdad? Bicarbonato, las enzimas pancreáticas, todo eso, ¿verdad? Y una parte endocrina, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿ok? Los objetivos específicos, de aquí se sacan las preguntas, tienen que leerlas en su programa, por favor. ¿Ok? Y esto es lo que estaba diciendo. Este es el páncreas, ¿verdad? Y todas las cosas azulitas se supone que son los islotes pancreáticos, ¿ok? Hay literaturas que dicen que los islotes pancreáticos son más abundantes en la cabeza que en la cola. Sin embargo, cualquier parte del páncreas que se dañe, que se vea afectada por algún tipo de patología, ¿verdad? Va a afectar las dos partes, tanto la parte endocrina como la parte exocrina, ¿ok? Entonces, la cabeza está en íntima relación con el duodeno porque ella también, por su parte exocrina, ¿verdad? Tiene los conductos pancreáticos que van a desembocar en la ampolla de bata igual que todos, ¿verdad? Y también está en íntima relación con el vaso, ¿ok? Entonces, esta es la manera en la que está más o menos organizado los islotes pancreáticos, ¿ok? No es algo 100% fidedigno, pero más o menos así es como se ubica, ¿ok? Tenemos 4 células principales, las células alfa, que me van a producir glucagón, ¿ok? Las células beta, que me van a producir insulina, las células delta, que van a producir somatostatina, y las células F, que me van a producir polipéptido pancreático, ¿ok? Vamos a hablar en profundidad solamente de las células alfa que producen glucagón y de las células beta que producen insulina, porque la somatostatina la han visto ya en otros temas y en cada tema de endocrino incluso estamos mencionando que la somatostatina siempre está por ahí metida, porque es una hormona que es muy ubicua y que su función general es inhibir a todo el mundo. Ella no estimula a nadie, ella los inhibe a todos, ¿ok? Las células F que producen polipéptido pancreático son la minoría también. No se conoce exactamente muy bien la función del polipéptido pancreático, pero se cree que retrasa el vaciamiento gástrico para que los picos, es decir, si mi estómago se vacía más lento, ¿verdad? Los picos postprandiales, los picos de glucemia y de nutrientes, ¿verdad? Van a ser más pequeños, ¿ok? Porque yo estoy absorbiendo menos cantidad de comida, ¿verdad? Y si yo tengo todavía una reserva de comida en el estómago, cuando sean las 3 de la tarde y yo acabo de almorzar a las 12, ¿verdad? Yo todavía voy a poder tener algún poco de comida para seguir absorbiendo y no echar mano de la grasa, lamentablemente, ¿ok? Entonces, esa se cree que es su función, retrasar el vaciamiento gástrico para disminuir los picos interdigestivos, ¿ok? Les estaba diciendo que esta es más o menos la configuración de los islotes pancreáticos. Si se fijan,
Las células beta, que son las que están en amarillito claro, ¿verdad? Se ubican principalmente, o sea, en todo el islote, pero principalmente en el centro es donde hay más, ¿ok? Y casualmente la sangre bueno, no casualmente, aquí nada es casual. La sangre fluye desde el centro hacia la periferia, ¿ok? Eso quiere decir que las células que más reciben concentración de hormona, que es insulina, son las mismas células del islote pancreático, ¿ok? Es un tipo de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación es? Paracrina, ¿verdad? Entonces, como es un tipo de comunicación paracrina, depende de qué? De la distancia y de la concentración, ¿verdad? Entonces, las células que están más cerca son las que primero van a recibir insulina y las que mayor cantidad de insulina van a recibir. Y eso es importante porque existe una comunicación entre las mismas células del islote pancreático, ¿ok? Ellas se comunican entre sí. Por ejemplo, el glucagón estimula la secreción de insulina, tanto directa como indirectamente. ¿Por qué? Ustedes dirán, ajá, pero esto es contradictorio. Y esa es la belleza de endocrino. Las cosas no son contradictorias. Las cosas suceden por una razón. En este caso, la razón es que eso es un mecanismo de control, es un mecanismo de frenar. ¿Ok? Porque si el glucagón se está secretando en exceso por X o Y razón, ¿verdad? Yo voy a tener una hormona hiperglucemiante, es decir, que me aumenta la glicemia en la sangre, ¿verdad? Y yo necesito que también se secrete insulina para que ese aumento de la glicemia tenga un final, ¿ok? Se frene en algún momento, ¿sí? Entonces, el glucagón estimula tanto la secreción de insulina como la secreción de somatostatina. Y tanto la insulina como la somatostatina lo van a inhibir a él, ¿ok? Para controlar esa respuesta, ¿sí? Y bueno, está la somatostatina que inhibe todo el mundo, inhibe el glucagón, inhibe la insulina, inhibe el polipéptido pancreático. Entonces, cuando yo secreto insulina, que va desde el centro hacia la periferia, las primeras que la reciben son las mismas células alfa productoras de glucagón, ¿verdad? Y esas células alfa van a ser inhibidas por esa insulina, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué los mecanismos de hiperglucemia están tan controlados, pero la hipoglucemia solamente es producida por una hormona. No les llama la atención eso. Es decir, los que han venido a las clases anteriores o los que ya han visto las desgrabaciones, ¿de cuántas hormonas hemos hablado? Hablamos ayer de tiroides, de hormona tiroidea, ¿verdad? Anteayer hablamos de qué? De la hipófisis, en una hormona en particular que hablamos en la hipófisis, la única que les expliqué. Hormona de crecimiento. Están pasados, muchachos. Yo sé que están saliendo del parcial, pero no para. Hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de hormona de crecimiento y de hormonas tiroideas. Y las dos son hiper o hipoglucemiantes. ¿Aumentan o disminuyen la glicemia? Las dos aumentan la glicemia. Y hoy estamos hablando de una tercera que aumenta la glicemia, el glucagón. Y pasado mañana, bueno, el miércoles, vamos a hablar de otra que aumenta la glicemia, que es el cortisol. ¿Cuántas hormonas hiperglucemiantes llevo? Como 5, ¿verdad? Y sin embargo, adrenalina también está metido por ahí. Entonces, todas son hiperglucemiantes y la única solita que está por aquí es la insulina. Es la única hormona hipoglucemiante. No hay más hormonas hipoglucemiantes. Ella está solita en el mundo, ¿ok? Y todas están en contra de ella. Por eso es que se llaman contrarreguladoras. Si me escuchan decirlo, lo voy a decir mucho porque ya lo tengo en el cerebro. Las hormonas contrarreguladoras son todas las hormonas hiperglucemiantes, ¿ok? Se llaman así por el mecanismo fisiopatológico de la diabetes, que no le interesa en este momento, ¿verdad? Pero si lo repito mucho es porque ya estoy acostumbrada, ¿sabes? No lo voy a preguntar como preguntas como contrarreguladoras, pero sí como hiperglucemiantes y se las tienen que saber, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes que saben, que han leído, que sospechan, lo que sea? No hay, si hay respuestas equivocadas, pero yo no los voy a regañar. ¿Por qué hay 6 más hormonas hiperglucemiantes y solamente una hormona que me baja la glicemia? Lo que sea que se les ocurra. Requerimiento energético. Me gusta como requerimiento energético. Porque necesitamos glucosa, entonces generalmente tenemos muchas cosas que me... Ok, necesitamos glucosa, me gusta por dónde va la cuestión. Necesitamos mucha glucosa, ¿verdad? Y por eso el cuerpo más bien intenta tenernos en hiperglucemia, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos.
solamente porque necesito glucosa. Es decir, va muy bien, pero los quiero hacer pensar un poquito más. Ya están en quinto semestre, muchachos, ya están terminando fisiología, ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden. Ok. Es preferible que haya niveles disponibles de energía naciente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no tengo glucosa? ¿El cerebro qué le pasa al cerebro? El cerebro se muere. ¿Qué consume el cerebro? Los que les gustó bioquímica, ¿qué consume el cerebro? Glucosa. Hay otra cosa que consume, ¿se acuerdan? Cuerpo cetónico. Entonces, el cerebro consume glucosa y cuerpo cetónico. A mí no me importa. Perdón, me emocioné. Escúchenme. Perdón, disculpen. Yo hoy me vestí seria, yo puedo. Pero es viernes. Seguro dije, es que viene más. No, o sea, venía a hacer otra cosa, pero dije, no, ando seriecita, yo hoy lo voy a lograr. Ajá, muchachos, vamos a enfocarnos otra vez. A mí no me importa, al cuerpo no le interesa si yo peso 100 kilos y de esos 100 kilos 99 son grasa. ¿Por qué? Porque la grasa no le da de comer al cerebro, ¿ok? No importa cuánta grasa yo degrade, eso no le da de comer al cerebro. El cerebro necesita o glucosa o cuerpo cetónico. No hay ni glucosa ni cuerpo cetónico y el cerebro se va a morir y punto, ¿ok? El paciente se muere. Entonces los mecanismos para subir la glicemia y preservar el cerebro son muchísimo más potentes que los mecanismos para bajar la glicemia, ¿ok? Y ustedes dirán, ajá, pero la diabetes, el problema es que yo tengo la glicemia alta todo el tiempo. ¿Por qué? Y la diabetes es malísima. Yo veo que a la gente le cortan las piernas, queda ciego, termina en diálisis. Ajá. Pero todo en extremo es malo, ¿ok? La hiperglucemia tiene muchos daños en muchos tejidos que no son competencia de esta materia, ¿verdad? Pero lo que quiero que se lleven el día de hoy es que la hipoglucemia mata más rápido que la hiperglucemia, ¿ok? Un diabético se muere en 10, 20 años, pero una persona que tiene una hipoglucemia se va a morir en 20 minutos, ¿ok? Entonces, si les llega un paciente inconsciente, está en la ruralita, en Guasdalito, y entonces el paciente no tiene ni un solo glucómetro para saber en cuánto tiene el azúcar, ¿verdad? El paciente llegó inconsciente. Y ustedes en medio de la cuestión hay un familiar. Y el familiar dice, yo vivo con él. Ajá, es diabético, es diabético. Ajá, ¿y qué toma? Él se inyecta insulina. Ah, bueno, y se le inyectó hoy. No, yo no sé, yo no estaba con él, no sé, no tengo la menor idea, pero él es diabético y se inyecta insulina. Les voy a dar dos opciones. Le ponen una solución de glucosa o le ponen insulina. ¿Qué van a hacer? Insulina. ¿Cuántos botan insulina? Que levanten la mano. Ajá, 6. Y los 7. ¿Y cuántos le ponen glucosa? Los demás. No, tienes que responder, muchachos. No le puedes poner las dos. Tienes que escoger un bando. Los que ya han visto clase conmigo saben que tienen que escoger un bando. O le ponen glucosa o le ponen insulina. Jesús, te pones la mano. El paciente está inconsciente, muchachos, se les va a morir, se le está muriendo, ya empezó a convulsionar. ¿Qué van a hacer? ¿Glucosa o insulina? 3, 2, 1. Bueno, Se les murió. Porque no hicieron nada, ninguna de las dos. Y hay que escoger. Aquí dicen que le ponen glucosa, ¿ok? Si acabamos de decir que la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglucemia de manera aguda, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Vamos a suponer que sea diabético y tenga 40 días sin ponerse la insulina y la familia no se había dado cuenta. Tenía la glicemia en 400 y ustedes le pusieron una glucosa. ¿Qué va a pasar? Va a llegar a 450, va a llegar a 500. No les va a reaccionar. Eso es lo que le van a tener que poner más insulina después. Eso es lo que va a pasar. Pero si ese paciente llega inconsciente y ustedes le ponen insulina, ustedes lo mataron. Está muerto. ¿Ok? De una vez. Ese paciente
Que tú dices, no, es hipertenso y me llegó con la tensión 250, 110. O sea, tiene que ser un ACV, juro. Está inconsciente y convulsionado, un ACV. Pero uno siempre, si tiene la sospecha, no tiene glucómetro, como muy frecuentemente nos pasa, ¿verdad? Ustedes llegan y le ponen una destroza. El paciente reaccionó, hasta hipoglicemia. El paciente no reaccionó, es otra cosa y tengo que buscar. ¿Ok? Pero siempre, incluso eso se hace como prueba, vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay una película con respecto a eso que se llama The Good Nurse. Sí, que le ponía insulina para matar a los Que fue pacientes. de la vida real, era un enfermero que agarraba la insulina y se le inyectaba a la solución salina y mataba al paciente así como lentamente, no sé. No le van a poner a los pacientes insulina. Ustedes le ponen insulina cuando tengan el glucómetro en la mano y el glucómetro les marque high. Les marque 400. Le ponen insulina. Pero si no tienen glucómetro, no le marca high, ustedes hacen cualquier otra cosa. No sé, se lo traen para el hospital central, hacen el traslado de 2 horas, pero insulina no le van a poner. ¿Ok? Si ustedes aprendieron eso el día de hoy, yo me voy satisfecha de fisiología. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? El bajón. Ajá. También tenemos otros mecanismos de comunicación. Los islotes de Langerhans tienen mucha inervación neural, la célula ya la expliqué, y humoral también, que es lo mismo. Pero el neural es importante porque él recibe fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿ok? Las simpáticas favorecen la hiperglucemia y las parasimpáticas favorecen la hipoglucemia, ¿ok? Ok, vamos a continuar después del sermón que les di. Ok, vamos a hablar de la insulina, que es la más extensa. Si ustedes entienden insulina, entienden glucagón más fácil. Entonces, la insulina fue descubierta en 1921 y a las personas que la descubrieron le dieron el premio Nobel de Medicina porque antes de eso, ser diabético era una sentencia de muerte. ¿Ok? 5 o 10 años y los pacientes estaban muertos. ¿Ok? Entonces, el descubrimiento en 1921 fue una revolución para la medicina. La medicina tiene un antes y un después de la insulina. ¿Ok? Antes de eso no se sabía cuál era el problema de los pacientes diabéticos y como no se sabía, entonces no se podía tratar tampoco y los pacientes se morían de una cetoacidosis. ¿Ok? Es una hormona anabolizante en líneas generales para todos los tejidos, es un factor trófico para todos los tejidos y su función en general es el almacenamiento de la energía sobrante. ¿Ok? Si a mí me sobra energía, yo la voy a guardar para después. Y eso es gracias a la insulina. ¿Ok? Contiene 51 aminoácidos, como es una hormona peptídica, ¿verdad? Como todas las hormonas peptídicas, se sintetiza como proinsulina, ¿verdad? Después se convierte en proinsulina, que es esta cadena que parece una C grandota, ¿verdad? Que está aquí. Y después, adentro de las vesículas, se termina de procesar para convertirse en insulina. ¿Qué pasa? Ustedes aquí ven que esta molécula grandota yo la corto aquí y la corto aquí y formo algo que se llama péptido C, ¿ok? Y eso es ya adentro en el procesamiento final de la insulina. Entonces la insulina se secreta de manera equimolar con el péptido C. Es decir, una molécula de insulina, un péptido C, ¿ok? Siempre se secreta de manera equimolar el péptido C con la insulina, ¿ok? Y tiene una vida media de 5 minutos. Ahora, ¿por qué me interesa que ustedes conozcan el péptido C? ¿Ok? Yo sé que yo doy muchos ejemplos de clínica, pero es que así me entienden, creo yo, supongo, si no se pierden. Sí, ¿para qué creen ustedes que a mí me interesa saber? Yo digo, muchachos, vamos a medir el péptido C. Indirectamente, ¿qué me está diciendo a mí el péptido C? Que se está secretando insulina, ¿verdad? La insulina, para cualquier mujer que haya ido a un ginecólogo alguna vez, y el ginecólogo o cualquier persona que haya ido a un médico alguna vez y el médico le haya dicho, hágase el examen de glicemia basal, glicemia postprandial, insulina basal, insulina postprandial. ¿A quién se lo va a mandar? A todos, ¿verdad? O a los que han ido recientemente a médicos por ahí, ¿verdad? Y yo les voy a decir una cosa. Si yo veo el sello de algunos de ustedes sellando, yo digo, este fue alumno mío, y yo veo que sellaron un récipe que diga insulina basal, insulina postprandial, yo voy a conseguir su número y los voy a llamar y les voy a decir, de verdad me decepcionaron, porque se los dije en la clase. La insulina, no digo que mañana no vaya a cambiar, porque la medicina avanza todos los días,
¿ok? Pero la insulina no se puede estandarizar. Yo no puedo decir, el valor de insulina normal es de 2 a 3. No, porque la insulina depende del peso, de la edad, del sexo y de mi sensibilidad a los carbohidratos. Mi sensibilidad a los carbohidratos no es la misma de él. Entonces yo puedo secretar más insulina que él, y eso no significa que yo tenga resistencia a la insulina, significa que tengo una sensibilidad a los carbohidratos diferente. Entonces, la insulina, ese valor que reportan ahí en los laboratorios, ese valor es mentira, es un valor referencial, pero puede no aplicar para todo el mundo, ¿ok? Entonces, si yo no puedo medir la insulina, eso sería maravilloso que yo la pudiera medir y decir, tú tienes resistencia a la diabetes, tú tienes resistencia a la diabetes, tú también, pero no puedo. Entonces, ¿qué voy a medir? Mido el péptido C. Se mide en orina y en Venezuela, que yo sepa, no tenemos cómo medir. Pero en países normales, comunes y corrientes, ¿verdad? Podemos medir el péptido C en orina y eso me dice cuál es mi reserva de células beta. Es decir, mi páncreas está fundido y necesito insulina y ya, o mi páncreas todavía está trabajando y yo puedo dar algunos medicamentos que me van a estimular esas poquitas células que están trabajando. ¿Ok? Esa es la utilidad del péptido C. Ese es un diagnóstico clínico y ahorita al final de la diapositiva tiene que ver con la práctica, yo te lo voy a explicar. No te sorprenda muchas personas que toman metformina. No digo que no lo necesites, no sé tu historia clínica, pero si fue sola y exclusivamente por un examen de insulina basal postprandial, no hay manera, ¿ok? No. Ok, ¿quién se acuerda de los transportadores GLUT? Nada, ok. Los transportadores GLUT, ajá, bien. Yo me acuerdo que los GLUT2, ellos eran de baja afinidad y por eso ellos se usaban cuando hay muy altos niveles de glucosa para activar la desensibilización que se cree en insulina. Ok, me gusta, pero no es baja sensibilidad. Tiene una KM muy alta. Y la KM muy alta es la mitad de la velocidad a la que se satura el transportador en este caso. Entonces eso significa que él se va a saturar muy difícilmente, casi nunca se satura. Y eso es importante para exactamente lo que me acabas de decir, muy bien. Para que así yo tenga unos niveles altísimos de glucosa, ¿verdad? Él pueda seguir secretando insulina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Existen como más de 10 transportadores GLUT. A mí no me interesa que se sepan los 10. A mí me interesa que ustedes se sepan estos 4, ¿ok? Miren cómo les simplifico las cosas. El GLUT1 está en todos los tejidos, principalmente en el cerebro, ¿ok? El GLUT2 es importante en las células beta pancreáticas, en los hepatocitos, en los enterocitos y en los riñones, ¿ok? El GLUT3 está también principalmente en el cerebro y el GLUT4 está en músculo y tejido adiposo, ¿ok? El GLUT2, como muy bien dijo su compañero, ¿verdad? Tiene una KM muy alta y como tiene una KM muy alta, él no se satura, ¿verdad? Y como no se satura, él deja pasar glucosa y deja pasar glucosa y deja pasar glucosa hasta el infinito, ¿ok? Y eso es importante porque la secreción de insulina es directamente proporcional a la glicemia que yo tenga. A mayor glicemia, mayor cantidad de insulina yo voy a producir. Entonces yo necesito un transportador que así yo tenga 500 de glucemia, no se sature y siga para ver si algún día la insulina quiere hacer algo, ¿ok? Y el 4 es insulino dependiente, ¿ok? Él está guardado en unas vesículas, ¿verdad? Y solamente con la insulina o con el ejercicio se va a expresar, ¿ok? Eso quiere decir que si no hay insulina y no hay ejercicio, no se expresa, no hay captación de glucosa, porque acuérdense que para todo necesitamos un receptor. Y si el receptor está metido por allá en una vesícula, ese receptor es como si no existiera, ¿ok? Entonces, ese se encuentra en músculo estriado, músculo cardíaco y en músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco y en el tejido adiposo, ¿ok? Que son los tejidos insulinodependientes, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahora? Ok. Eso lo dice LNCDR. Líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Es decir, no en el líquido, pero pasan del líquido cefalorraquídeo hacia el resto del cerebro. No están flotando. Sí, no están flotando, está bien. Ajá, yo les dije que este semestre me iba a poner a parir a revisar todas las diapositivas para ver.
Ok, el mecanismo, muchachos, quiero que me escuchen bien. Mecanismo de secreción de insulina por la célula beta pancreática. Escúchenme, por favor. Mecanismo de secreción de insulina por la célula beta pancreática. ¿Sí? Este es el mecanismo. Este dibujo que está aquí es el mecanismo de secreción de la célula beta pancreática. ¿Ok? Ajá. Tiene 7 pasos. El mecanismo de secreción de la insulina por la célula beta pancreática. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Es, yo les dije que eso depende de yo les dije que la secreción de insulina por la célula beta pancreática depende de la cantidad de glucosa que yo tenga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Captar glucosa, ¿verdad? Entonces, el primer paso es la entrada de glucosa hacia la célula beta pancreática por el transportador GLUT2. ¿Sí? Entrada de glucosa a la célula beta pancreática por el transportador GLUT2. Es el primer paso. El segundo paso es la fosforilación de esa glucosa para mantener un gradiente de concentración, porque glucosa no es igual que glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y como no es lo mismo, entonces yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, pero tengo poquita glucosa, ¿verdad? Entonces el gradiente se mantiene para que siga entrando glucosa a la célula, ¿verdad? Ok, ese es el segundo paso. El tercer paso es el metabolismo de la glucosa en el ciclo de Krebs para producir, al final, ATP, ¿verdad? Ese es el tercer paso. El cuarto paso, ¿verdad? Es cuando ya yo produje el ATP, ¿verdad? Bueno, ya yo la degradé, produje ATP. El quinto paso es la unión del ATP a esto que es un canal de potasio sensible a ATP. Cuando el ATP se une a este canal de potasio, lo cierra, no lo abre, lo cierra. ¿Ok? No sé si te están dando cuenta de todas las cosas que se han equivocado alguna vez en los jueces, se lo estoy diciendo. ¿Ok? Se cierra el canal de potasio. ¿Sí? Y cuando se cierra el canal de potasio, yo tengo más potasio adentro o afuera. Adentro. ¿Y qué pasa con la célula? Se despolariza, ¿verdad? Entonces, como la célula se va a despolarizar, ¿verdad? Yo voy a abrir el paso 6, abro los canales de calcio que son sensibles a voltaje. ¿Ok? ¿Y qué pasa en todas las células del cuerpo cuando entra calcio? Voy a mover algo, voy a mover las vesículas para liberar algo, ¿verdad? Entonces, entra calcio, ¿verdad? Y el paso 7 es la movilización de los gránulos que contienen la insulina y el péptido C para que se unan con la membrana y poder secretar la insulina. ¿Sí? Mecanismo de secreción de insulina por la célula beta pancreática, 7 pasos. Primer paso entra glucosa, segundo paso glucosa 6-fosfato. Tercer paso es el ciclo de Krebs, cuarto paso tengo ATP, quinto paso el ATP se une al canal, se cierra el canal, se despolariza la célula, el sexto paso es la apertura de los canales de calcio y el séptimo paso es la liberación de la insulina. No se los puedo decir de manera más explícita, de verdad. Sí, que va para el No sé. Sí. No sé. Ahora ahí sí no me provoca. Ya, voy a cambiar todo. Profe, insista en otra cosa entonces. Que insista en otra cosa. Si no va para el parcial, va para el quiz. Si no va para el quiz, va para fisiopatología. Así que de cualquier manera se tienen que aprenderse igual. Ajá. El receptor de insulina es un receptor de tirosina quinasa. Cuando la insulina se une al receptor, a las unidades alfa del receptor, ¿verdad? Va a inducir la fosforilación de las unidades beta del receptor y el IRS1 se va a activar y va a activar toda la vida, ¿ok? Que en este caso va a terminar en la expresión de los GLUT4. ¿Sí? Me interesa que sepan que es un receptor de tirosina quinasa y que en algún tipo de diabetes el problema no es la secreción de insulina, sino el receptor, ¿ok? Entonces eso les interesa para esto. Efectos. Los efectos generales de la insulina. Ya les dije que tiene que ver su función general. Hablemos primero de funciones generales y después de funciones específicas. Las funciones generales son el almacenamiento de la energía sobrante. Toda la energía que a mí me sobra, yo la voy a guardar gracias a la insulina, ¿verdad? Cuando ya almorzaron y después, una hora después, se comen una torta y un refresco y un quesillo, ¿verdad? Ustedes no necesitan esa energía. La van a guardar para después, en forma de grasa. Y gracias a la insulina, ¿ok? Es una hormona anabolizante. Todos los procesos son anabólicos. Si en algún momento tienen alguna duda
ay, ¿será que estimula gluconeogénesis o qué? Ustedes piensen, ¿es anabólico o no es anabólico? Y si no es anabólico, eso está inhibido. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a dividir los efectos en inmediatos, intermedios y tardíos. Los efectos inmediatos de la insulina son el aumento de la captación de glucosa, ¿verdad? Tanto por los transportadores GLUT4 como en general, ¿ok? Porque ella favorece la glucólisis, favorece la utilización de carbohidratos, porque si yo tengo carbohidratos, se supone la insulina es una hormona de la abundancia. Si yo tengo nutrientes en abundancia, yo los voy a utilizar, ¿ok? Entonces favorece la glucólisis también, y como favorece la glucólisis, las células se van quedando sin glucosa y va entrando más glucosa, ¿ok? Entonces ella, no solo por los transportadores GLUT4, sino en todas las células, aumenta la captación de glucosa, ¿ok? Solamente que los tejidos insulino dependientes dependen de ella, los demás simplemente aumentan la captación, en los otros simplemente antes de ella no hay, ¿ok? Ok. Y aumenta la permeabilidad de potasio. Aumenta la permeabilidad de potasio, muchachos, por favor, no se olviden de que aumenta la permeabilidad de potasio. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente que tiene 450 de insulina y ustedes le tienen que pasar 100 unidades de insulina, que me imagino que, o sea, no es muchísimo. 100 unidades de insulina es muchísimo, ¿verdad? Y se las tienen que pasar. Ustedes se tienen que preocupar por el potasio. Porque si hacen una hipocalemia, lo van a matar también. ¿Ok? Entonces, ustedes piensen insulina, potasio, insulina, potasio, insulina, potasio, todo el tiempo, incluso las pautas lo incluyen. ¿Ok? Si le van a pasar, no se van a volver locos con el potasio, porque también lo van a matar una hipercalemia. Pero si tiene 10 unidades de insulina nada más, bueno, pásenle las 10 unidades, no hay problema. Pero si es un paciente que está en un estado hiperosmolar horrible, que tiene la glicemia en 300, ¿verdad? Preocúpense por el potasio, porque la cantidad de insulina que le van a tener que pasar es abundante. ¿Ok? Y eso lo saben por fisiología. Intermedios, fosforilación de las enzimas que participan en las rutas metabólicas. ¿Cuáles rutas metabólicas? Las vamos a ver ahorita. Y los tardíos, síntesis de proteínas y crecimiento y proliferación celular. Esa es una de las maneras que nosotros tenemos, para saber si una persona tiene resistencia a la insulina o no. Porque por el crecimiento y la proliferación celular, ¿ok? Con la resistencia a la insulina, ¿verdad? Tú dirás, es paradójico, porque si soy resistente, no debería estar funcionando. Pero con la resistencia a la insulina viene, obviamente, algo que es el hiperinsulinismo. Porque si yo soy resistente a la insulina, tengo mucha glicemia, ¿verdad? Yo voy a seguir sintetizando insulina, y voy a seguir sintetizando insulina, y voy a seguir secretando insulina, porque el cuerpo no sabe que el problema no es que no esté secretando suficiente insulina, sino que la insulina que secretó muy bien no está funcionando. El cuerpo no sabe eso. El cuerpo lo que piensa es, no estoy secretando suficiente insulina. Y secreta más insulina y secreta más insulina. Entonces, ese hiperinsulinismo, la resistencia a la insulina puede ser en algunas células, ¿ok? Pero alguna va a estar todavía respondiendo. Y ahí es cuando van a aparecer, no sé si han visto a unos pacientes que parece que tienen el cuello sucio, uno dice, no, qué cochino. Y no tienen el cuello sucio, tienen acantosis nígricas, que es por crecimiento y proliferación celular, y tienen los acrocordones, las verruguitas marrones que se le hacen también por todo el cuello. Eso tiene que ver, y es un signo clínico, no necesito un paraclínico que me va a servir igual, para diagnosticar resistencia a la insulina o hiperinsulina. ¿Ok? Los efectos específicos en el sistema nervioso central es que tiene efecto anorexígeno por el neuropéptido Y, que tiene que ver con la saciedad, ¿verdad? Ella estimula el neuropéptido Y, entonces no tenemos hambre. ¿Ok? Van a ir recordando algunas cosas. Cuando tenemos insulina, no tenemos hambre. ¿Sí? Disminución de la concentración de potasio extracelular, por lo que les dije que aumenta la captación de potasio, obvio. Reabsorción de agua, porque la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, y como osmóticamente activa tiene que arrastrar agua. ¿Ok? Efecto permisivo sobre el crecimiento y la lactogénesis. Les he venido diciendo, no tenemos hormona de crecimiento, no crecemos. No tenemos hormonas tiroideas, no crecemos. No tenemos ¿qué más? Insulina, no crecemos. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene un problema de crecimiento? Probablemente es un problema hormonal. Por ahí, metido. ¿Ok?
Y sobre la lactogénesis, es decir, que las mujeres que tienen resistencia a la insulina o tienen problemas con la insulina, tienen problemas para producir la cantidad de leche adecuada que deben producir. ¿Ok? Me estoy deshidratando. Metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas lo vamos a ver ahorita bien en profundidad, ya voy para allá. División y crecimiento celular, ya se los había dicho, y tiene un efecto permisivo sobre la síntesis de estrógeno. ¿Ok? Eso tiene que ver mucho con el ovario poliquístico, cuando hay más testosterona que estrógeno. Generalmente esas mujeres siempre tienen resistencia a la insulina y por eso se les da tratamiento de una vez, así todo esté bien. ¿Ok? Hablemos entonces de los efectos sobre el metabolismo. ¿Ok? Metabolismo glucídico es una hormona hipoglucemiante, baja la glicemia, baja el azúcar en sangre, es la única hormona que hace eso. ¿Ok? Ella, además de eso, favorece el uso de glucosa como fuente primaria de energía, porque obviamente si se está secretando es porque yo acabo de comer, y si acabo de comer es porque yo tengo glucosa, y si tengo glucosa vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, en el músculo favorece la captación de glucosa y en el tejido adiposo también mediante los transportadores ¿qué? GLUT4. Muy bien. En el hígado, ¿verdad? Actúa en el periodo postprandial, ¿ok? Aumentando la captación de glucosa y la glucogenogénesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ese exceso de glucosa que yo tengo, guardarlo en forma de glucógeno para que cuando yo no tenga, ¿verdad? Entonces poder utilizarlo y nutrir a quién? Al cerebro, ¿ok? Entonces, almacenamiento de la energía sobrante, de los carbohidratos sobrantes mediante glucógeno, ¿ok? También aumenta la captación de glucosa favoreciendo la glucoquinasa, ¿verdad? Para convertir, glucosa en glucosa 6-fosfato y poder seguir metiendo glucosa al hígado, ¿ok? Inhibe a quién entonces, a la glucogenólisis, porque si ya yo tengo suficiente glucosa, ¿para qué voy a degradar mis reservas de glucógeno? Eso no tiene sentido, ¿ok? Yo la inhibo, ¿sí? Por si me preguntas eso que dice posabsortivo glucogenólisis, eso no es estimulado por la insulina, solamente era para demostrar que ella trabaja en el postprandial. ¿Sí? Discúlpame que no hice la acotación aquí. Ajá. En el metabolismo lipídico es ahorradora de lípidos, porque si yo tengo glucosa, ¿para qué voy a gastar mis lípidos? ¿Ok? Mis lípidos tardan mucho más en degradarlos, me da mucho más energía, pero tardan mucho más en degradarlos, y si tengo glucosa, la glucosa es más fácil, es más rápido todo. ¿Ok? Entonces ella ahorra lípidos para el periodo posabsortivo, porque a pesar de que en el periodo absortivo me quedo sin glucosa de casualidad, yo todavía puedo usar los lípidos para nutrir al cerebro, no en forma de lípido, en forma de cuerpo celular, pero igual a partir de ellos, ¿sí? Ok. Uso de glucosa como fuente primaria, ya se lo dije, síntesis de lípidos a través de glucosa. Por esto es la responsabilidad que nosotros no podemos, o sea, yo dejé de comer grasa, pero sigo engordando, claro, porque se están comiendo 3 tortas al día. Entonces, toda esa glucosa que está sobrando, lamentablemente, se está guardando en forma de lípidos, no podemos hacer más nada, ¿ok? ¿Cómo? En el tejido adiposo va a inhibir la lipólisis, o sea, la degradación de lípidos, de triacilglicéridos para convertirlo en ácidos grasos libres. Inhibe indirectamente la cetogénesis, ¿ok? Porque si no tengo suficiente lípidos libres, no voy a producir carbón tipo A, no voy a producir cuerpo cetónico, ¿ok? Es de manera indirecta que la inhibe. Y va a estimular la lipogénesis, ¿verdad? Es decir, el almacenamiento de los ácidos grasos libres en forma de triacilglicéridos, ¿verdad? Y la hidrólisis de triacilglicéridos, si leen las diapositivas y no vienen a la clase, van a decir, ajá, ¿qué? ¿Por qué estimula a la lipoproteína lipasa? Que vienen los kilomicrones, las VLDL, ¿verdad? Y en las VLDL que tienen ácidos grasos libres, la lipoproteína lipasa va a separar los ácidos grasos de la VLDL para que esos ácidos grasos sean guardados en el tejido adiposo, ¿ok? ¿Sí? Ok. Ajá. En el metabolismo proteico favorece el anabolismo, aquí es muy fácil, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis proteica, menor liberación de aminoácidos por el músculo, ¿ok? Porque no me interesa utilizar mis aminoácidos muy valiosos, mis proteínas muy valiosas para sintetizar glucosa, porque yo tengo glucosa, ¿verdad? Y menor catabolismo proteico. Entonces aquí indirectamente me está inhibiendo a quién? A la gluconeogénesis, ¿verdad? Me inhibe la gluconeogénesis y me favorece la síntesis proteica.
frutas trajeron? Bueno, mientras lo buscan voy a resumir. Yo les estoy diciendo lo mismo en varias cosas. Efectos inmediatos, intermedios y tardíos. Es los mismos efectos que acabo de decir en el metabólico, que cabrían en los intermedios. Pero me gusta repetirle las cosas porque de verdad la insulina es muy importante. Entonces, se los digo de diferentes maneras. Entonces, ya hablamos separamos todo en glucídico, lipídico y proteico. Ahora vamos a hablar por orden, ¿ok? En el hígado favorece el almacenamiento de carbohidratos, ¿verdad? Gracias. Disminuye la cetogénesis e incrementa la síntesis proteica, ¿ok? Carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Es lo mismo que acabamos de decir. En el músculo favorece la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno, captación de aminoácidos e inhibe la liberación de aminoácidos, el catabolismo proteico y aumenta la entrada de potasio, lo que acabamos de decir. En el tejido adiposo aumenta también la captación de glucosa. Esa glucosa para que si no se pueden de bioquímica, ¿para qué vamos a utilizar glucosa en el tejido adiposo? Porque la glucosa es el precursor del ácido de glicerol para la síntesis de triglicéridos después. ¿Ok? Lipogénesis y depósito de triglicéridos. ¿Ok? Listo. Es lo mismo repaso. Pero como yo sé que todo está medio difuso, ¿verdad? Ustedes me van a decir a mí cuáles son las rutas que son estimuladas y cuáles son las rutas que son libres. Yo no me voy a poner como el doctor Garay, que fue que me dio el endocrino a mí, que me preguntaba hasta las enzimas que estimulaban. No voy a hacer tan mala porque se supone que ustedes se saben eso de bioquímica. Pero, ¿verdad? Me van a decir sí las rutas, ¿ok? Yo les voy a ayudar y voy a poner las proteínas. Anabolismo, estimula y catabolismo inhibe, ¿verdad? Listo, los ayudé. Lípidos y carbohidratos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase de ayer para ayudarnos entonces. ¿Qué rutas metabólicas lipídicas conocen? Lipogénesis, escucho por ahí que todos murmuramos, ya no como. Lipogénesis. ¿Qué más? Lipólisis. ¿Qué más? Me falta una. La beta-oxidación, ¿verdad? Ok. ¿Cuál me estimula y cuál me inhibe? ¿La lipogénesis la estimula o la inhibe? La estimula. La estimula, muy bien. ¿La lipólisis la estimula o la inhibe? La inhibe, porque tengo glucosa y porque quiero líquido. ¿Beta-oxidación la estimula o la inhibe? La inhibe, ¿verdad? Y aquí vamos a agregar un apartado que es la cetogénesis, ¿verdad? ¿Estimula o inhibe? Inhibe, muy bien. Carbohidratos, rutas. Glucólisis, ¿qué más? Glucogenogénesis. Gluconeogénesis, ¿qué más? Glucogenólisis. Glucólisis, ¿estimula o inhibe? Glucólisis, ¿estimula o inhibe? Yo sé que es confusa porque es una hormona hipoglucemiante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizarla para estimular glucólisis. Necesitas energía para crecer también. O sea, por todos lados, a ti te interesa utilizar esos carbohidratos. O sea, además de que yo la insulina, además de que la va a guardar, la va de una vez. Claro, yo utilizo y guardo de una vez. Voy utilizando y voy guardando. Porque es almacenamiento de la energía sobrante. Si no me sobra energía, pues no voy a guardar. Pero generalmente en el mundo moderno a todos nos sobra energía. La mayoría comemos de más. La mayoría. Hubo una época en que no era así, pero la mayoría comemos de más. Ok, ¿todo claro hasta ahora? Ok. Por eso es que esta clase son 3 horas, pero yo la vamos a lograr. Ajá, ya estamos terminando con la insulina y glucagon es mucho más rápido. Entonces, la regulación de la insulina, ¿sí?
La secreción basal es 1 unidad por hora, ¿ok? Esa es la basal, más o menos. Pero en los periodos postprandiales puede llegar incluso hasta 10 unidades, ¿ok? Puede aumentar hasta 20 unidades, 30 unidades, dependiendo de su resistencia a la insulina y de su sensibilidad a los carbohidratos. Y en los periodos de ayuno, ¿verdad? Puede disminuir hasta 0 y piquito, puede disminuir bastante, ¿ok? El promedio es más o menos 400 unidades al día de manera fisiológica, entre una comida y la otra, ¿ok? No significa que le van a poner 400 unidades a los pacientes, porque la insulina no es la misma que la que estamos produciendo aquí. Ajá, entonces, es estimulada ¿por qué? Por la hiperglucemia, ¿ok? Es una hormona hipoglucemiante, entonces, ¿cuándo la voy a secretar? Cuando tenga hiperglucemia, ¿sí? Aparte de la hiperglucemia, el aumento de todos los nutrientes. Es una hormona de la abundancia. Insulina, abundancia. Tengo abundancia de nutrientes. Lípidos me estimulan insulina. Proteínas me estimulan insulina. O sea, aminoácidos me estimulan insulina. Carbohidratos me estimulan insulina. Cuerpo cetónico me estimulan insulina también. ¿Ok? Todos los nutrientes me van a estimular la secreción de insulina. ¿Ok? GLP-1 y GIP acaban de presentar el parcial, son secretadas ¿en dónde? En el tubo digestivo por ahora, ahorita especificamos bien dónde es, yo no lo voy a torturar, ¿verdad? ¿Ah? En el duodeno. Y el hígado. Ajá, son llamadas incretinas, ahorita vamos a ver por qué. GH, cortisol, glucagón, ¿verdad? Que son todas hormonas contrarreguladoras para yo poder frenar ese efecto. Acetilcolina y beta-adrenérgicos, colecistoquinina, BIP, gastrina, secretina. ¿Por qué? Porque yo acabo de comer. Si se está secretando eso es porque acabo de comer. Y si acabo de comer tengo muchos nutrientes. Y si tengo muchos nutrientes tengo que guardar. ¿Ok? Sulfoniluria es un tipo de medicamento que funciona como el ATP en el mecanismo de secreción de la insulina por la célula beta pancreática. ¿Se acuerdan, verdad? Ajá. La sulfoniluria funciona como el ATP, o sea que estimulan directamente la secreción de insulina. ¿Sí? Óxido nítrico y la arginina también. ¿Y es inhibida por quién? Por la hipoglucemia, porque si yo tengo la glicemia bajita, ¿para qué voy a secretar una hormona que me la va a bajar más? No tiene sentido. ¿Ok? Y es inhibida por el ayuno, porque no tengo energía para guardar, la somatostatina, porque inhibe a todo el mundo, leptina y adrenalina, adrenalina y noradrenalina, el efecto neto, porque el efecto beta es estimulante. ¿Ok? Beta adrenérgico es estimulante, pero como el efecto de adrenalina y noradrenalina es generalmente alfa, entonces inhibe. ¿Sí? Ok. Entonces, esto no es el mecanismo de secreción de la insulina por la célula beta pancreática, por favor. Si lo veo, no es. Esto es cómo es la curva de secreción de insulina. Curva de secreción de insulina, no mecanismo de secreción de insulina. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos una secreción basal, ¿verdad? Que les dije que era poquita, ¿sí? Y luego yo aquí, en esta línea, comí. Fui a un cumpleaños, una torta, un quesillo y un refresco, que a los venezolanos nos gusta así, ¿verdad? Entonces, yo comí aquí, ¿verdad? ¿Y qué va a empezar a pasar? Mi glicemia va a ir aumentando, ¿verdad? Como va a ir aumentando, la doctora Santelli me estaría dando clases aquí, si se lo puedo decir. Una guarda. Siento que me voy a morir. Ajá. Sí, bueno. Tenemos, yo comí, ¿verdad? Y después de que comí, vamos a tener una hiperglucemia, ¿verdad? Porque acabo de absorber todos esos nutrientes, ¿sí? Después de que yo absorbí los nutrientes, entonces yo tengo una primera fase de secreción de la insulina, que es una fase de secreción rápida, ¿ok? Ven que agarra este pico en ahora, o sea, súper rápido, es una pendiente muy pronunciada, ¿verdad? Ese pico se produce más o menos a los 5, máximo 10 minutos después de la ingesta, porque corresponde. Y si ves aquí hay una meseta, ¿ok? Esa meseta se va a extender hasta que cese el estímulo. Es decir, si yo me mantengo en hiperglucemia, esa meseta se va a mantener hasta que yo me muera, hasta que cese el estímulo, ¿ok? Eso quiere decir que los pacientes diabéticos en los que están secretando insulina, pero la hiperglucemia persiste, ese GLUT2 sigue metiendo glucosa. Esa glucosa se sigue metabolizando. Yo sigo secretando insulina y están en fase de meseta todo el tiempo. El problema es que no les sirve. ¿Sí? Ok.
con el principio dijiste que la vida media de la insulina era 5 minutos, entonces de la preformada. 5 minutos no, porque ella se secreta, dura 5 minutos, se degrada. Se secreta, dura 5 minutos, se degrada. Eso es constante. No es que es la misma molécula que se mantiene 40 años en el paciente. Es que yo voy sintetizando y sintetizando y sintetizando. Y esto tiene que ver, ya que me lo mencionaste, ¿verdad? Esto tiene que ver con los pacientes. ¿Sabes que hay gente que dice, no, hay que comer muchas veces al día? No hay que comer muchas veces al día, hay que comer 3 veces al día. Porque, es decir, hay patologías en las que sí tienen que hacer. Pero una persona normal, sana, ¿verdad? Debería hacer sus 3 comidas al día. Porque si yo como 5 veces al día, son 5 picos de estímulo al páncreas. Lo estimulé 5 veces en vez de estimularlo 3 veces. Y si yo paso todo el día picando aquí, picando allá, y si es más todavía dulce, como hacemos mucho mientras estamos estudiando, ¿verdad? Estoy comiendo dulce aquí, estoy comiendo dulce aquí, estoy comiendo dulce aquí. Yo nunca dejo de estimular al páncreas y el páncreas se cansa. Llega un momento en que dice, no, ya, yo me cansé, ya yo sinteticé la insulina que tenía que sintetizar. ¿Y qué pasa? Diabetes. ¿Sí? Entonces, comer muchas veces en el día, sobre todo si es dulce, no es que van a ser diabéticos. Si no tienen predisposición genética, pues no. Pero es un factor de riesgo para desarrollar diabetes en un futuro. ¿Ok? No es la misma molécula, es que yo voy estimulando al páncreas y estimulando al páncreas y estimulando al páncreas hasta que en algún momento alguien me salga y me baje la azúcar. ¿Sí? Ok. Efecto incretina. El efecto incretina, el enunciado del efecto incretina dice: la administración de glucosa oral induce una mayor liberación de insulina que la glucosa endovenosa. Otra vez, el enunciado del efecto incretina. La administración de glucosa oral induce una mayor liberación de insulina que la glucosa endovenosa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los científicos dijeron, vamos a seguir estudiando la diabetes, ¿verdad? Ellos empezaron y le daban glucosa, me ponían una solución glucosada a mí, endovenosa, ¿verdad? No han visto fármaco, pero si yo me lo pongo endovenoso, yo me salto la absorción, porque eso ya está en la sangre. Yo no lo tengo que absorber, eso ya está ahí. ¿Ok? Yo me salto el tubo digestivo, me salto el segundo parcial de fisiología, ¿sí? Como me lo salté, ¿verdad? Entonces, y a otra persona, vamos a poner, a él le daban la misma carga de glucosa que a mí, ¿sí? Pero cuando nos medían la insulina por unos métodos que no son los de los laboratorios convencionales, sino unos métodos bien buenos, bien estandarizados, que sí me sirven, ¿verdad? Veían que mi secreción de glucosa, de insulina era, vamos a poner, de 5 unidades. Y la secreción de él era de 15 unidades. Y decían, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Sí, ¿qué es esto? Entonces, se dieron cuenta de que algo tenía que haber en el tubo digestivo, que fue lo único diferente entre él y yo, ¿verdad? Para que se secretaran más insulina, ¿verdad? ¿Y qué era eso? Eran las incretinas, ¿ok? Que en respuesta, su estímulo es la glucosa, ¿verdad? Y las células K del duodeno se secretan G y P, ¿ok? Y las células L del ilion secretan GLP-1, ¿verdad? G y P y GLP-1 son las incretinas, ¿sí? Esto lo hace para fisiopato, para fármaco, para todo, váyanse aprendiendo de una vez. GIP y GLP-1 son incretinas, ¿ok? Entonces ellas son las responsables de que suceda eso. La insulina tras la glucosa oral, ven que llegaba, vamos a poner a 150 unidades, ¿verdad? Y tras la glucosa endovenosa no llegaba ni a 50, ¿ok? Con la misma carga de glucosa los dos. Entonces, ¿qué pasaba? Las incretinas estimulan la secreción de glucosa mediante un efecto directo, o sea, ellas van a la célula beta pancreática y les dicen, secreten insulina, aunque la glucosa todavía no se haya degradado. ¿Por qué? Porque yo necesito que el cuerpo esté preparado, o sea, ya ready, set, go, para que el pico de glucemia no me llegue a 300 postprandial, sino que me llegue a 200 y yo lo pueda bajar más fácil, ¿ok? Ellas le chismosean al páncreas que ya va a venir, ya va a tener que empezar a trabajar. Si estaba en reposo, ya tiene que empezar a trabajar. Ellas son las que le avisan, ¿ok? Y ellas son degradadas por las DPP4, las dipeptidasas 4. Entonces, si yo inhibo las dipeptidasas 4, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? GLP y GIP1, las mismas endógenas que yo tengo, no se van a degradar tan rápido. Y si no se degradan tan rápido, ¿qué pasa?
ellas siguen estimulando la secreción de insulina. Entonces, esto es un medicamento antidiabético. ¿Sí? Ok. Un inhibidor de la DPP4. Es un tipo de, también análogo de las incretinas, todo eso. Por eso le digo que le va a servir para fármaco. Ok. Ya terminamos con insulina, pero vamos a terminar aquí. Las 4 P de las diabetes. Y lo van a entender con la clase que les acabo de dar. No tienen que ver más nada. ¿Sí? Polifagia, como mucho. Pérdida de peso, poliguria, orino mucho. Mucha cantidad y mucha frecuencia. ¿Ok? Grandes cantidades. Polidipsia, me da mucha sed. Entonces, ¿por qué a mí me da mucha hambre cuando tengo diabetes? No se está estimulando la glucosa, entonces el cuerpo dice, ah, tú no me estás dando comida, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? La insulina, ¿se acuerdan que les dije que tiene un efecto anorexígeno directo sobre el hipotálamo por el neuropéptido Y? Entonces, por los dos lados. Primero el cuerpo dice, epa, no me estás mandando comida, come. Y come. Y además el efecto directo sobre el neuropéptido Y. ¿Sí? Ok. Pérdida de peso, ¿por qué? ¿Por qué pierdo peso cuando soy diabético? Te dicen, no, pero los diabéticos son gordos, sí, al principio. Porque como se está utilizando la glucosa, entonces se usan otras vías de Como no se está usando la glucosa, ¿verdad? Yo tengo que usar todo lo demás que tengo, los lípidos. ¿Sí? Quedo en el hueso, a punta de degradar mis lípidos. Imagínate también la insulina, que como dijimos que era como la hormona de crecimiento, si se secreta menos, porque hay un problema de, entonces estimula menos el crecimiento. Sí, pero no es un crecimiento de que vas a crecer, pues. Pero Porque ya se supone que eres de adulto. volumen insular. Sí, de volumen y de hipertrofia, más que todo en este caso. ¿Sí? Ajá, poliuria, ¿por qué? Este está más difícil. Porque se No, pero... para aumentar los niveles de glucosa, Ajá. entonces se van a empezar a secretar por la orina y eso arrastra agua. ¿Cuánto es se me olvidó. El umbral, gracias. No me llegaba. Yo sé que Daniela se los preguntó, entonces por eso, ¿cuál es el umbral renal de la glucosa? 250. Entonces si yo tengo la glicemia más de 250, yo voy a hacer un efecto osmótico, o sea, yo voy a arrastrar agua, ¿sí? Y voy, como arrastro agua, voy a estar orinando mucho, poliuria, ¿sí? Y polidipsia, ¿por qué? Está fácil, lo acabamos de decir. Si yo estoy perdiendo agua, o sea, me estoy deshidratando, me da sed, ¿ok? Y además de eso, la glucosa es osmóticamente activa. Entonces, como la osmolaridad del plasma sube por la hiperglucemia, entonces necesito agua para intentar diluir esa glucosa. ¿Sí? ¿Ven que la vida es maravillosa cuando uno sabe de fisiología? Te lo preguntan en la revista y te dicen, yo tengo. Ajá, orinar frecuentemente, mucha sed, hambre, pérdida de peso. Y esta la puse solamente por porque me parece muy interesante. ¿Por qué visión borrosa? Ya vamos a terminar, ya voy. Gracias. ¿Por qué visión borrosa? No. También. Ok, pero no por eso. La glucosa, como es osmóticamente activa, también permea en el cristalino y en el humor acuoso, ¿ok? Y el humor acuoso está lleno de glucosa y yo no veo bien. Por eso es que los pacientes diabéticos, cuando les van a poner lentes, porque dicen, no, es que yo no veo de lejos, no, pero primero bájese la glucosa porque si no va a perder esa fórmula. Va a perder la fórmula porque no es real. No ve de lejos es porque tiene la glucosa muy alta. ¿Sí? Ok. Glucagón. ¿Paramos para refrescarnos o seguimos? Ustedes me dicen. No, le damos. Ok. Vamos a dar. No, yo aquí caigo tiesa y bueno, ya veremos qué hacer. Glucagón es más rápido porque ya se saben todo. Entonces, glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos. La vida media es de 7 a 9 minutos y se secreta, como todas las hormonas peptídicas, proglucagón, ¿verdad? Glucagón. Y depende del procesamiento, ¿verdad? Eso es lo que les estaba diciendo en la primera clase. Depende de cómo yo procese ese proglucagón, ¿verdad?
yo voy a tener glucagón y otras cosas que no me importan que se sepan. Y eso sucede en las células alfa de los islotes pancreáticos, pero en las células L del intestino es el mismo proglucagón. La cosa es que se procesa de manera diferente y vamos a producir glicentina, GLP-1, que es una ¿qué? Una incretina, ¿verdad? GLP-2, que es otra incretina pero más débil, y P2, ¿ok? Es el mismo proglucagón, lo que pasa es que depende de cómo lo procesamos. Los efectos, glucídico, todo lo contrario de la insulina, totalmente opuesto y listo. Glucídico, estimula la glucogenólisis, gluconeogénesis, inhibe la glucogenosíntesis. Lipídico, estimula la lipólisis, favorece la cetogénesis, disminuye el malónico A. Disminuye el malónico A, aumenta el CPT1. Si aumenta el transportador del CPT1, entonces yo dejo entrar más acetil-CoA hacia la mitocondria, ¿verdad? Como dejo entrar más acetil-CoA a la mitocondria, se me va acumulando ahí porque el ciclo de Krebs no está enlentecido, ¿verdad? Se unen los dos acetil-CoA y forman los cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, directamente favorece la cetogénesis, ¿sí? Proteico, promueve el catabolismo proteico muscular, principalmente, ¿ok? Esto es lo que les estaba comentando de la lanzadera de carnitina, es lo que le acabo de decir. Los efectos en el hígado: estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis, beta-oxidación y cetogénesis, lo contrario de la insulina. Inhibe glucogenosíntesis, glucólisis y lipólisis, ¿ok? Me encanta esto, es que es muy fácil, es todo lo contrario. Por eso me fajo tanto con la insulina ya. Entonces, regulación del glucagón. Es estimulado por la hipoglicemia porque es una hormona hiperglucemiante o contrarreguladora, ¿verdad? También es estimulada por el ejercicio, el cortisol, las catecolaminas, beta-agonistas, acetilcolina, aminoácidos en sangre, es decir, que una dieta rica en proteínas me va a estimular ¿a quién? Al glucagón. Y me va a estimular también ¿a quién? A la insulina, me las va a estimular a los dos, ¿ok? Por eso es bueno comer proteínas. Colecistoquinina y gastrina, ¿ok? Hiperglucemia me aumenta los carbohidratos, ácidos grasos libres y cetonas, literalmente lo contrario de la insulina. Somatostatina que inhibe a todo el mundo, GABA que también inhibe a todo el mundo, alfa-agonista y secretina, ¿ok? Esto es más de que se lo estudien, ya no tengo nada que explicar aquí. Bien, todo claro hasta ahora, ya estamos terminando, ya les prometo que los voy a liberar, ¿ok? Entonces, pues aquí quiero terminar esto hoy para que podamos presentar el jueves, el viernes y no se atrase. Homeostasis, el quiz es el viernes, no el parcial. La homeostasis de la glucosa, este es un esquemita que les hice para sintetizar todo lo que hemos visto ahorita. Entonces, yo me como mi torta, secreto incretinas, ¿verdad? Tanto el efecto de las incretinas como la hiperglucemia me va a favorecer ¿quién? La secreción de insulina, ¿verdad? Después de que yo secreto insulina, favorezco la captación y el almacenamiento de glucosa, ¿verdad? Que me va a favorecer la hipoglicemia, ¿ok? La hipoglicemia también es favorecida por la degradación de glucosa en el periodo posabsortivo porque, bueno, estoy echando mano de lo que me quedaba, pues, ¿ok? Hipoglicemia. Y la hipoglucemia favorece la secreción de las hormonas contrarreguladoras, GH, hormonas tiroideas, cortisol, adrenalina, ¿ok? Glucagón. Y me va a favorecer la hiperglucemia, que la hiperglucemia me va a favorecer la secreción de insulina y volvemos a empezar el ciclo, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto es para que ustedes entiendan que este es un proceso dinámico, ¿ok? No es que, estoy sintetizando, yo acabo de comer, solamente estoy secretando insulina, no. Porque a medida que la insulina vaya bajando la glicemia, ¿verdad? Las hormonas contrarreguladoras van aumentando para poder mantener la homeostasis, ¿ok? Esto es lo que les estaba diciendo, muchachos. Ven que cuando tengo una glicemia de 15, menor de 15, ya yo tengo daño cerebral permanente y muerte. El paciente se va a morir de una hipoglucemia, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo menos de 90, ya empiezo la inhibición de la secreción de insulina, ¿verdad? Ya no estoy secretando insulina. Por debajo de 75, favorezco la secreción de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, adrenalina y hormona de crecimiento. Por debajo de 60 secreto cortisol, ¿ok? El cortisol es el último porque es una hormona gluconeogénica potente que yo he hecho mano de ella en situaciones de estrés, ¿verdad? Y entonces aquí yo estoy ya echando mano de lo último que tengo para intentar subir esa glicemia y ya aparece disfunción cognitiva, ya el paciente está medio turuleco, ¿verdad? Después, debajo de 45 ya está letárgico, en 30 ya está en coma,
Por debajo de 30 crisis convulsivas, daño cerebral permanente y muerte, si no se soluciona el problema. ¿Ok? Los viejitos que se inyectan insulina son muy propensos a eso, porque se les olvida que si ya se le inyectaron, se la vuelven a inyectar, entonces termina esto. ¿Ok? Hablemos del quiz. Prueba de tolerancia a la glucosa. Antes se daba la práctica, ya como no se da la práctica, yo igual me gusta explicárselas porque no se lo dicen en ninguna otra parte. ¿Ok? Entonces, no vamos a hacer la práctica completa, pero les voy a explicar en qué consiste. La prueba de tolerancia a la glucosa, esto va para el quiz. En el quiz les puedo preguntar de prueba de tolerancia a la glucosa, no nada más de fisiología de páncreas endocrino, ¿ok? Entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba muy útil, ¿verdad? Que me sirve para diagnosticar intolerancia a los carbohidratos y diabetes, ¿ok? Algunas literaturas incluso dicen que puede diagnosticar la hipoglicemia reactiva. Que la hipoglicemia reactiva es cuando los pacientes secretan, no son resistentes a la insulina, pero secretan demasiada insulina en respuesta a una carga de carbohidratos y hacen episodios de hipoglucemia severa, ¿ok? No son resistentes a la insulina porque hacen los episodios de hipoglicemia, o sea que la insulina cumple su función, pero el páncreas es demasiado sensible a los carbohidratos y secreta demasiada cantidad de insulina, ¿ok? Eso lo haría siempre, dependiente de la cantidad de carbohidratos que le pongan. Sí, incluso si es una carga que no debería, o sea, pero a mayor carga, más frecuente, más potente. De hecho, durante la época del 2017, ¿verdad? Donde todos estábamos comiendo malísimo, muchos pacientes llegaban así. Cuando tú les preguntabas, no es que yo lo que como es arroz, pasta y pan, son puros carbohidratos. Entonces el páncreas se fue estimulando y estimulando hasta que al principio no, pero después hacían la hipoglicemia reactiva, porque la carga de carbohidratos ya el páncreas estaba muy sensibilizado, ¿ok? Y puede pasar. Entonces, ¿ven que aquí no dice resistencia a la insulina? Ok, la PTOG no sirve para diagnosticar resistencia a la insulina. Intolerancia a los carbohidratos, diabetes y les puedo pasar hipoglicemia reactiva. Más nada. ¿En qué consiste la prueba? ¿Okay? Prueba de tolerancia a la glucosa o PTOG, como lo voy a decir de ahora en adelante. Lo primero, el paciente tiene que estar en ayuno, que es un ayuno adecuado, entre 8 y 12 horas. Es un ayuno adecuado. Ni menos de 8 porque no estoy en ayuno, ni más de 12 porque ya es un ayuno prolongado y hay otras rutas metabólicas diferentes activadas. Y no va a ser bien estandarizado. ¿Ok? Ayuno, 8 a 12 horas. 8 horas no, 12 horas no, 8 a 12 horas. ¿Ok? Toma de muestra, después de que yo tengo ese ayuno, ¿verdad? Yo voy al laboratorio, voy al CLIP, ¿verdad? Valga la cuña, no me están pagando. Toma de muestra para glicemia basal. Si la glicemia basal está en 350, se acabó la prueba ahí, no se puede hacer la prueba de tolerancia a la glucosa en pacientes diabéticos. Porque ninguna persona sana, ni que se haya comido anoche, haya ido a un cumpleaños, haya comido del todo, no sé qué, hoy esta mañana no haya cumplido bien el ayuno y casualidad desayuno, nadie tiene que tener 350 de glicemia en ningún momento, nada, ¿ok? A menos que literal esté comiendo y me miren la receta. Después yo voy a ingerir 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua en menos de 5 minutos. Es importante que sean 75 gramos de glucosa y no simplemente que le digan al paciente vaya y desayuno, ¿ok? No es lo mismo glicemia postprandial que una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ok? La prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba estandarizada, ¿ok? Yo y él y todos deberíamos tener los mismos resultados porque es en respuesta a 75 gramos de glucosa anhidra, ¿ok? Que después de muchos estudios ellos determinaron que esa era la carga, ¿ok? Porque no es lo mismo que a mí me digan vaya desayuno y yo desayuno un yogur, que vayan y le digan a otra persona que desayuno y desayuna 2 arepas y una colita. No es igual, ¿ok? La glicemia postprandial sirve y sirve muchísimo, pero para el control y el seguimiento de los pacientes, no para diagnosticar lo que yo quiero diagnosticar como una PTOG, ¿ok? Y toma de muestra para glicemia postcarga exactamente 2 horas después, no 1 hora y 50 minutos, no 2 horas y 10 minutos, 2 horas después. El paciente, es importante, se tiene que quedar en el laboratorio
las 2 horas, ¿ok? Porque si casualidad yo estoy nerviosa, porque yo no sé si soy diabética o no soy diabética, voy a correr para que se me pase los nervios. Ah, bueno, yo corrí, hice ejercicio, favorecí los GLUT4, me tumbé la glicemia y salió el resultado normalito. ¿Soy o no soy diabética? No sé. No sé, porque yo me bajé la glicemia, ¿ok? O estoy demasiado nerviosa, no sé qué, salí, pasó un malandro y me asaltó. Me estresé, cortisol, adrenalina, hormonas contrarreguladoras, me subió la glicemia, ¿soy diabética? No sé. ¿Ok? El paciente se debe quedar adentro del laboratorio mientras se hace la prueba. ¿Ok? Entonces, ayuno, 8-12 horas, toma de glicemia basada, después le damos, esto sabe horrible. Ustedes dicen, ay, es dulce, es sabroso. No, es horroroso, es empalagoso como nada. Y tienen que igual decirles, tienen que tomárselo en menos de 5 minutos o va a perder, no sé, los $20 que cuesta la prueba. Porque si se toman más de 5 minutos, el pico no va a ser igual. No es lo mismo que yo me lo tome tucum y haga un buen pico de glicemia a que me lo tome en 30 minutos porque la vaina me empalaga, la broma me empalaga y no haga bien el pico. ¿Sí? Ok. Como yo soy muy regañona, ¿verdad? Yo incluí esto. Buenas y malas prácticas clínicas. Y si yo veo el sello de alguno de ustedes haciendo algo de esto, los voy a regañar. ¿Ok? Buenas prácticas clínicas. Considerar factores de riesgo y manifestaciones clínicas para sospechar insulinoresistencia. La insulinoresistencia es un diagnóstico clínico. Yo no necesito ningún laboratorio para decir que ese paciente tiene insulinoresistencia. ¿Tiene ovarios poliquísticos? Tiene factor de riesgo. Además de eso, tiene un poquito de sobrepeso o es obesa, tiene factor de riesgo. El papá era diabético, tiene factor de riesgo. Yo lo miro, tiene alcantosis hídrica, tiene resistencia a la insulina. ¿Ok? Vemos pacientes, no vemos laboratorio. Yo sé que es muy estúpido a veces uno dice, pero yo necesito ver. Pero lo primero es el paciente. ¿Ok? Malas prácticas clínicas, solicitar glicemia postprandial en vez de glucemia postcarga para determinar intolerancia a los carbohidratos, por lo que le dije, la glucemia postprandial, excelente, 20 puntos, muy útil en los pacientes en los que yo quiero ver qué tan bien controlados están, ¿ok? Con su dieta, con su estilo de vida, pero no es algo estandarizado, ¿ok? Solicitar insulina basal postprandial y o índice de resistencia a la insulina, eso se ha demostrado que no tiene ningún tipo de utilidad clínica. Si leen cualquier de donde sea, Sociedad de Diabetes, ninguna incluye la insulina como diagnóstico de diabetes. Nada. Y si no se incluye, es porque no sirve. ¿Ok? Limitaciones de la PTOG, no siempre está disponible. Yo aquí no puedo hacer una PTOG. ¿Ok? Es invasivo porque tiene que tomar una muestra, costoso, consume tiempo. El paciente tiene que apartar más de 2 horas de su vida para poder hacérsela. La glucemia tiene una variación aleatoria amplia. ¿Ok? Solo da información del estado glucémico en un sujeto en un momento dado, no es continuo todo el tiempo, es solamente ahí. El martes a las 8 de la mañana tenía tanto de glicemia. Un resultado normal debe confirmarse con una segunda medición, ¿ok? Siempre es importante, porque capaz el paciente asiste sentado en el clic con airecito y no con calor aquí, igual está estresado, capaz igual sale alto, capaz ayer se le ha muerto la mamá, tantas cosas, ¿ok? Entonces hay que confirmar siempre con una segunda medición. Razones técnicas para invalidar la PTOG: tiempo de ayuno inadecuado, menor de 8 horas o mayor de 12 horas, ¿verdad? Consumir la solución en más de 5 minutos, realizarla con un desayuno alto en carbohidratos y no con 75 gramos de glucosa anhidra. Si la toma de muestra postcarga se realiza 5 minutos antes o 5 minutos después del tiempo acordado, ¿por qué? Porque esto es una prueba estandarizada. ¿Por qué son 2 horas? Porque se determinó que 2 horas después yo logré la estandarización y punto. Así se determinó, los científicos determinaron que era útil, ya. Si el paciente está bajo tratamiento antidiabético, porque si ya está bajo tratamiento antidiabético, eso me va a modificar el resultado. No me sirve para el control, me sirve es como tamizaje y para diagnosticarla antes, no después. Si ya el paciente es diabético, ya no se le hace PTOG, ¿ok? Esta es la última prueba, sí. Criterios de diabetes y prediabetes, ¿ok? No sé qué dice el guión práctico. No he leído si hay uno reciente, no sé. Estos son los valores que vamos a tomar. Estos son los valores que vamos a tomar. Estos son los valores que vamos a tomar en cuenta en mi clase. ¿Ok? Porque estos son los valores de la última guía de la LAC y son los valores más recientes. Son los valores que vamos a tomar en cuenta. ¿Ok?
Básicamente se dice que entre 70 y 100. ¿Ok? Después de la PTOG, el resultado debería, o sea, 2 horas post carga, debería ser menor de 140 miligramos por decilitro. ¿Ok? Eso es lo normal. Menor de 100, menor de 140. Es decir, 99 miligramos por decilitro, 139 miligramos por decilitro. 100 ya es anormal, 140 ya es anormal. ¿Ok? Glucemia alterada en ayunas, así se llama, lo que antes se conocía como prediabetes, ahora es glucemia alterada en ayunas e intolerancia a los carbohidratos. ¿Ok? La glucemia alterada en ayunas se hace con una glucemia en ayunas entre 100 y 125. No aplica la PTOG, porque glucemia alterada en ayunas. Intolerancia a los carbohidratos, ¿verdad? Es que yo no secreto suficiente insulina o no soy suficientemente sensible a la insulina para poder bajar bien esa glucosa después de una carga. Entonces, después de la PTOG, entre 140 y 199 miligramos por decilitro. No aplica la glucemia en ayunas. ¿Ok? Entonces, glucemia alterada en ayunas, glucemia en ayunas, intolerancia a los carbohidratos, hablo de PTOG. ¿Sí? Y diabetes en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o sea que 126 ya es anormal. Y después de una PTOG mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, ese paciente es diabético. Y punto. ¿Ok? Se confirma con una segunda medición, pero es diabético. Otros criterios que toman en cuenta estas guías que les estoy mencionando son la hemoglobina glicada mayor de 6.5%, ¿ok? Cuando tenemos hiperglucemia, la azúcar se une a la hemoglobina y eso nos da un rango de 3 meses para saber en cuánto ha tenido la glicemia el paciente. 3 meses. O sea, esa es la que llaman el chismoso porque así hagan dieta una semana antes del control, eso les va a echar la paja. ¿Ok? Entonces, hemoglobina glicada mayor de 6.5 es diabético. Ahí sí no necesito una segunda medición si yo confío en el laboratorio. O síntomas clásicos que son ¿cuáles? Los que les dije: poliguria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ¿verdad? Las 4 P más una glucemia al azar mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Les llegó el paciente aguadalito, un paciente medio gordito que dice que se siente mal y usted dice: yo voy a guardar, ahí sí tienen glucómetro, voy a sacar mi glucómetro. Glucemia en 250. Cónchale, pero señor, ¿usted a qué hora comió? No, yo comí a las 12 y son las 4 de la tarde. Concha, está como raro. Una glucemia capilar no es igual de confiable que una glucemia de una muestra venosa periférica, pero nos ayuda. Entonces le dices a la señorita, no, usted ha tenido pérdida de peso. Bueno, sí, los pantalones ya miré cómo me quedan flojos. Yo no sé cuánto he perdido, pero sí bastante. Y le da muchas, bueno, sí, yo tengo mucha orinadera, pero es que tomo mucha agua, eso es por eso. Polidipsia, oliguria, pérdida de peso. Señor, usted le da mucha hambre, no, yo me la paso comiendo, pero es que yo soy como ansiosa. Ya tiene costo, listo. Síntomas clásicos y una glucemia de la mayor de 200. Es gordito, tiene factor de riesgo, adiós. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Libre soy. Muchas gracias. La próxima clase es de fisiología de la